The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están todos, amigos de Cisco? Esperamos que se encuentren muy bien este miércoles 24 de agosto. Aprovechamos para saludarlos, y esperando que se encuentren todos muy bien y agradeciéndoles pues su tiempo, su valioso tiempo para asistir a este webinar que es la parte de detección de incendio ahora con la línea Fahrenheit de Honeywell. En esta ocasión nos va a acompañar Alonso Aguilar. Él está directamente de la parte de Honeywell, nos va a apoyar con esta presentación de equipos y soluciones. Les agradecemos muchísimo que se tomen el tiempo para este tipo de capacitaciones, para que conozcan ustedes las líneas, conozcan portafolios, conozcan prácticamente las ventajas que tenemos en contra de algunos otros sistemas en el mercado. Y pues bueno, los dejo en buenas manos. Alonso, si puedes escucharnos, iniciamos en este momento. A todos, muchísimas gracias por su tiempo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la introducción, Mario. De nuevo, gracias a todos por darte este tiempo para conocer las nuevas tecnologías, para entender un poco más de esta industria de detección de incendios. Antes que comenzar, reitero mi nombre, yo soy Alonso Aguilar, yo soy el Account Manager para Syscom. Yo atiendo pues la cuenta de Syscom en todas sus líneas de sistemas de detección de alarma de Honeywell. Quisiera comenzar por este slide que muestra un panorama general del portafolio de Honeywell Fire. Nosotros tenemos varias marcas en el mercado, siendo las más reconocidas en México Firelight y Notifier. También en Latinoamérica, en general son las marcas que más se han posicionado, son las que más tienen en este mercado y sin embargo no son las únicas. También logramos llegar a proyectos desde proyectos muy pequeños con la marca de Silent Night, que tiene un precio muy atractivo, y a proyectos de medianos a grandes con la marca de Fahrenheit, que vamos a comentar hoy. Gamewell también es una línea de Honeywell que tenemos con una línea muy completa, ¿no? Con tableros, anunciadores, dispositivos, etcétera. El portafolio lo complementa la parte de Xtralis con los dispositivos, ya sea detectores de humo por aspiración o detectores por proyección de AS o SIT. Y System Sensor es la fábrica que hace todos los dispositivos periféricos para todas nuestras marcas, de tal manera que el dispositivo puntual en cada, el desempeño puntual en cada dispositivo siempre va a ser el mismo, ¿no? Un detector fotoeléctrico en Fahrenheit va a funcionar exactamente de la misma manera que un detector fotoeléctrico en Notifier o en Firelight. La diferencia entonces radica en el protocolo que habla cada una de las marcas. Por ejemplo, en Fahrenheit se habla el protocolo SK y protocolo IDP. Entonces, me gustaría nada más dejar claro que estas no son marcas nuevas, exclusivamente hablando de Fahrenheit. El hecho de que se haya tenido un empuje en los últimos años de Fahrenheit en México, en Latinoamérica, no significa que sea una marca nueva o que estemos comercializando productos que no están probados, que no están soportados. En realidad, Fahrenheit cuenta con todas las certificaciones de UL, FM. Entonces, hablamos de una marca que tiene toda la capacidad y el respaldo de Honeywell en el tema de servicio, en tema de preventa y postventa, en tema de garantías. Es una marca totalmente soportada, a diferencia que no es, pues prácticamente no hay otro canal hoy en día en México que distribuya esta marca, lo cual, independientemente de las características tecnológicas que vamos a resaltar en este webinar, el hecho de que haya un solo canal en México, pues nos permite tener un muy buen control de los proyectos cuando los registran, ¿no? El hecho también de que no hay tanta competencia cuando salen a participar con estos proyectos de Fahrenheit. Entonces, pues la recomendación es
voltear a ver estas otras marcas, hablando de Silent Aire, de Fahrenheit. Hoy vamos a hablar exclusivamente de Fahrenheit, pero pueden considerar estas marcas para la especificación de sus proyectos. Podemos emitir cartas de recomendación también cuando sea necesario. Es necesario estar certificados, sí es cierto, pero bueno, tenemos muy buenas capacidades en Fahrenheit y bueno, sin más preámbulo, vamos a entrar al contenido de la oferta que tenemos en Fahrenheit. Por favor, si tienen alguna duda o comentario, váyanlo dejando aquí en el chat. Algunas preguntas por ahí las puede ir respondiendo Mario por escrito, y si no, vamos a dejar un espacio al final del webinar para responder las preguntas que haga falta. Esta es una tabla comparativa de los sistemas que tiene, o de los tableros que tiene Fahrenheit, tableros direccionables. Como todas nuestras marcas, Fahrenheit también se divide en tableros convencionales y tableros direccionables. Y dentro de esta segunda categoría podemos encontrar tableros, ¿cómo se llaman? Tableros que solo, con los que se puede hacer notificación audible a través de sirenas, o tenemos tableros que ya tienen incorporado el control de voceo si necesitamos realizar notificación audible a través de un sistema de comunicaciones de emergencia. Lo que vemos en esta tabla son los modelos IFP75, IFP300, IFP2100 y el RFP2100, que prácticamente es exactamente lo mismo que un IFP, pero no tiene un display para operación. Puede considerarse como un tablero esclavo o un tablero que simplemente no tendría operación local. Si su proyecto, por ejemplo, tiene considerado el tablero de control en un site que esté cerrado donde no se está monitoreando el display, pues podrían pedir el RFP2100 con un anunciador remoto que se ubique donde sí vaya a ser monitoreado, ¿no? Entonces no requerirían el display en el panel como se muestra en el IFP 2100. Voy a cambiar aquí al láser. Entonces aquí está la comparativa de los puntos. Bueno, si ven en los modelos, hay uno que tiene una B y hay uno que no tiene B. El que tiene B, que es el que más hemos vendido, pues viene en color black. Es black, de hecho se llama Black Series, esta serie de tableros. Pero también puede venir el gabinete en color rojo si piden el modelo que no tiene la B. La capacidad de estos tableros, el tablero más pequeño es de 150 puntos, máximo 75 detectores, 75 módulos. Si nos vamos al siguiente, hablamos de 300 puntos mezclados entre detectores y módulos, 2100 puntos para el IFP y 2100 puntos para el RFP. Aquí vemos una característica relevante que no tenemos en otras marcas de Honeywell Fire como Firelight o Notifier. Es el hecho de que podemos mezclar las cantidades de módulos y de detectores. Lo que quiero decir es que los 2100 puntos que tendría capacidad de este IFP 2100 podrían ser 2100 detectores de ser necesario, o 2100 módulos, ¿no? Cuando en Firelight y Notifier generalmente vamos a ver una división. Sí tenemos, por mencionar un ejemplo, el tablero NFS 23030 que tiene capacidad de 10 lazos, pero de esos 3180 dispositivos, solo la mitad de ellos pueden ser detectores y la otra mitad módulos. Aquí en Fahrenheit no tenemos esa limitante de que sean mitad y mitad. Aparte, bueno, solo en el tablero IFP75, ahí sí podemos tener máximo 75 detectores, máximo 75 módulos, pero a partir del IFP300 ya podemos mezclar o considerar todas las direcciones de detectores o de módulos de acuerdo pues a los requerimientos y necesidades de cada proyecto. Estos tableros ya tienen una fuente de alimentación integrada de 2.5, 6 y 9 amperes. Estos es en cuestiones prácticas como, pues sí, podemos prescindir de una fuente adicional, de una fuente externa, y también podemos reducir la cantidad de módulos de control, puesto que aquí también se tienen algunos circuitos de dispositivo de notificación.
Si vemos en el 2100 no se llaman NACs, aquí se llama FlexPut. Ya vamos a explicar más adelante por qué se llaman FlexPuts. Tenemos un circuito S-Bus o 2 circuitos en el 2100. Este circuito o este puerto S-Bus es donde vamos a conectar nuestras fuentes de alimentación inteligentes, nuestros anunciadores remotos o algunos otros tipos de módulo, ¿no? Las tarjetas expansoras de lazo también se conectan en el S-Bus. Y bueno, generalmente vienen con su display ya de 80 caracteres, 160 caracteres, excepto el RFP, que mencionamos que no tiene display, solo es un gabinete cerrado, sí, con sus circuitos de lazo, con sus NACs o FlexPuts, pero no tiene un display para operación local. Esto es lo que tenemos en cuanto a las capacidades de los tableros. Tenemos 2 tableros más, creo que aparecen más adelante, solo aquí los voy a mencionar, que son los que corresponden a los sistemas que incluyen el voceo o el control de voceo, ¿no? En el modelo IFP 300 e IFP 2100 existe la versión con la terminación SS, que viene de las siglas Emergency Communication System, y estos tableros ya tienen integrado el micrófono y los botones para operación de voceo. Entonces, es muy sencilla la especificación de estos sistemas. No hay que hacer armado de tableros. Ya vienen los tableros con gabinete, display, fuente de alimentación, tarjeta de lazo. Lo único que hay que agregar adicional son las baterías de respaldo que nos pide la norma, ¿no? Entonces, sencillo especificar, se cuantifica la cantidad de periféricos, se selecciona el tablero con la capacidad necesaria, o si requiere voceo, seleccionamos un tablero con capacidad de voceo. En cuanto a los periféricos, bueno, aquí dice nuevos detectores, en realidad ya no son tan nuevos, ya hace más de cerca de 2 años que cambiamos a este modelo de detectores. La característica principal es, bueno, el diseño es diferente a los anteriores, también ya cumplen con la última listado de UL para detectores de humo, y estos vienen en color blanco brillante. Tenemos en este cuadrante los detectores fotoeléctricos, que puede ser solo fotoeléctrico, que es el detector más usado. Cerca del 90% de los detectores que vendemos son de este fotoeléctrico. Después tenemos un fototérmico que pues tiene el principio de operación de detección de humo y también detección de temperatura. Sin embargo, funcionan como principios de operación distintos. Podríamos llegar a tener una activación de este detector si solo llegamos a los 57 grados centígrados o si llegamos al porcentaje de obscuración de humo en el cual se definió la sensibilidad. Es decir, no hay necesidad que haya los 2 principios de operación activos. Esto sí es necesario, por ejemplo, en un SK-PTIR, que es un detector multicriteria, que también combina fotoeléctrico con térmico e infrarrojo, y en este detector sí es necesario que haya más de un principio de activación, ¿verdad? Ya sea humo o temperatura principalmente. Dicho de otra manera, estos detectores son menos susceptibles a las falsas alarmas porque es necesario que haya humo y temperatura, ¿no? Volviendo a los fotoeléctricos, también tenemos un detector SK-Foto-RW. Este detector se usa mucho en detectores de humo de ducto porque tiene la capacidad de prueba remota. Dice la norma que cuando los detectores están a una altura mayor de 3 metros o bien están ocultos arriba de plafón o dentro de una carcasa, como son los detectores de humo de ducto, se debe de tener un LED indicador visible y entonces existe una estación de prueba que se llama RTS que ayuda a probar este detector desde una ubicación accesible y también a saber cuál es el estatus de detector a través del LED indicador. Entonces, por eso este tiene la capacidad de prueba remota para usar esta estación de prueba y activarlo cuando se hagan las pruebas del detector sin necesidad de subir a los plafones o trabajar arriba de los plafones o de abrir los detectores de ducto, ¿no? Estos son los 3 modelos que tenemos para fotoeléctricos. En los térmicos también tenemos varios modelos. Tenemos el de temperatura fija. Este detector se activa
a 57 grados centígrados. Si se fijan, la única diferencia es que el térmico pues va a tener aquí como un pequeño termómetro abajo. Es la manera en que lo identificaríamos que es un detector térmico. También tenemos un detector de alta temperatura, es el HT. Este se activaría a una temperatura de 88 grados centígrados. Y tenemos el detector ROR, o Rate of Rise. Este detector se activaría cuando haya un incremento de más de 8 grados centígrados en menos de un minuto. Es decir, no hay necesidad que lleguemos a un set point de temperatura o a una temperatura fija, sino lo que mide es un incremento rápido de temperatura, ¿verdad? Este es el ROR, o Rate of Rise. El detector más especializado que tenemos es el detector SK-FireCOW. Es un detector multicriteria que combina 4 principios de operación: humo, flama, temperatura y monóxido de carbono. Este detector es muy adecuado para áreas donde hay distintos tipos de combustibles, que si bien pudiera realizarse un incendio incipiente que se desarrolla poco a poco, también pudiera ocurrir a lo mejor una súbita explosión o un incendio que se desarrolla más rápido, ¿no? Ejemplo de estas áreas, por ejemplo, los cuartos de calderas, cuartos de almacenamiento de residuos inflamables o de líquidos inflamables, cuartos de pinturas o de solventes. Este tipo de áreas son muy adecuadas para considerar un detector SK-FireCO. Este detector, si lo ven, está montado en una base diferente al de todos los demás. Esta es una base sonora. Hablando de los tipos de bases, también tenemos diferentes. Normalmente utilizaríamos la B306, que aquí en todos los casos, no sé si se alcanza a percibir, pero una base es blanca y la otra es color ivory o color marfil. Eso lo vamos a ver en todos los tipos de bases. Tenemos las bases blanco brillante y las bases en color marfil. La más utilizada, les comentaba, es la B306. Pero tenemos algunas bases especiales como la B501, que es una base de 4 pulgadas. Esta base tiene el mismo diámetro que el sensor. Es decir, no veríamos esta pestaña que sobresale de la cabeza del sensor, sino mide 4 pulgadas de diámetro la base, igual que el detector, se ven un poco más pequeños. Tenemos las bases sonoras, que son requeridas en las habitaciones de los hoteles, por ejemplo. Estas bases sonoras las hay inteligentes, las hay otras que no son inteligentes. Tenemos las bases sonoras de baja frecuencia, que también estas son requeridas para, según de acuerdo a la NFPA 101, en todas las áreas donde pueda haber alguna persona durmiendo, debe de haber bases de baja frecuencia. Y no solo esto ocurre en los hoteles, sino también en hospitales donde los pacientes se quedan ahí, pues también ahí podría aplicar este tipo de bases, ¿no? Hay algunas bases con relevador integrado, algunas bases con aislador integrado, y tenemos algunos kits de conversión que pueden hacer el detector y su base pues de cualquier color, entre blanco, marfil o color negro. Estos son solo kits que son de piezas plásticas, que lo que harían es sustituirse en el detector original para tener un color específico, ¿no? Entonces estas son las bases disponibles para todos los detectores que ya mencionamos, de humo, temperatura, el multicriteria y el SK-FireCO. Muy bien, una vez que se ha detectado un incendio, una condición pues relacionada con un incendio, sea humo, temperatura, flama, monóxido de carbono, pues lo que sigue es hacer la notificación. Y para esto podemos considerar estrobos. Los hay, por ejemplo, de muro, de techo. Hay una versión compacta que es un poco más pequeña. Los hay en color blanco, en color rojo. Y bueno, aquí están los modelos. Existen muchísimos modelos de dispositivos audiovisuales, dependiendo de las características, el tipo de montaje y el color, ¿no? Entonces aquí vemos los modelos de estrobos. Hay para interiores, hay para exteriores.
todos los estrobos son configurables en sus candelas, desde 15 hasta 185 candelas en algunos casos. Ya si vamos a ver la norma, podemos ver cuál sería la cobertura de estos con 30 candelas, por ejemplo, ¿no? O con 135 candelas, cuál sería la cobertura de los estrobos. También tenemos sirenas. Estas sirenas, pues las hay igual en color rojo, color blanco, el tamaño normal, el tamaño compacto. Y tenemos la mezcla de sirenas estrobo o la combinación. Pues estos dispositivos igual, interior, exterior, rojo, blanco, montaje en muro, montaje en techo. Aquí hay otra variable que es los dispositivos de 4 hilos. Esto significa que podríamos a través de NACs independientes activar por una parte la sirena y por otra parte el estrobo. Si esa fuese una necesidad de su proyecto, hay que considerar los dispositivos de 4 hilos, PS4RL en color blanco o PS4W en color, perdón, el RL en color rojo, el WL en color blanco. Entonces, los que generalmente se usan son los de 2 hilos. Estos pues siempre se activa a la par la sirena y el estrobo. Y cuando tenemos necesidad de notificar audiblemente a través de mensajes pregrabados o de un mensaje de viva voz, pues no vamos a necesitar sirenas, lo que necesitamos es bocinas. Y puede haber la combinación con estrobo, que es lo que vemos en pantalla, y volvemos al mismo caso. Hay color rojo, blanco, montaje en muro, en techo, y aquí no hay modelos compactos de bocinas. Y en estos casos, en todo caso de bocinas estrobos, sí necesitamos llegar con 4 hilos, porque 2 vendrán de un amplificador para la activación del voceo, y los otros 2 hilos vienen de una fuente de alimentación para la activación del estrobo. Entonces, en las bocinas estrobos, sin excepción, requeriremos 4 hilos para conectarlos. Muy bien. Hay las versiones de las sirenas estrobo y de bocinas estrobo para montaje en exterior. Esto lo que implica es que ya trae un sello, ¿cuál es la palabra? Se fue la palabra, pues es como, trae una, ahorita me acuerdo, pues trae como un sello que viene entre el dispositivo y su caja de montaje, lo cual pues los hace herméticos y permite que puedan ser instalados en exteriores. Entonces hay aquí sirenas, estrobos, también las mismas versiones solo para exteriores, ¿no? Inclusive el montaje en techo también para exteriores. Ok, este circuito que tiene Fahrenheit y Silent Night también lo tiene. Vale la pena aclarar que Fahrenheit y Silent Night son como una misma familia, solo que Fahrenheit sería la gama media o gama alta y Silent Night es la gama baja. Lo menciono porque el S-Bus está en estos dos tipos de sistemas y este circuito S-Bus sirve para conectar ya sea anunciadores remotos, del cual tenemos distintos modelos como este 5860, que es un anunciador que no está en un gabinete cerrado, aunque sí se puede programar para que se requiera llave para su operación. Para introducir una llave, o se podría dejar sin necesidad de la llave, también es programable eso. Hay otro anunciador que es el RA1000. Tenemos otros dos anunciadores, 6855, RA100. Realmente, en el caso de los anunciadores remotos, pues aquí hemos visto 4 modelos. Todos van a hacer lo mismo. Todos tienen la misma función, que es monitorear y controlar el sistema desde una ubicación remota. La diferencia entonces radica en pues si es un gabinete cerrado, si es un dispositivo que no requiere o que no está dentro de un gabinete, o también la cantidad de información que se despliega. Hay unos que tienen un display de 160 caracteres, otros de 80 caracteres, entonces despliega un poco menos de información sobre los eventos. Pero los anunciadores remotos en general tendrán la misma función, aunque estéticamente son un poco diferentes.
También tenemos fuentes de alimentación inteligentes, es el modelo 5496, es uno de ellos. Esta fuente tiene 4 NACs y esta fuente se comunica también a través del S-Bus al panel principal, de tal manera que estos NACs se programan en el panel principal. Esto gracias a esto, pues ya no tenemos necesidad de módulos de control para la activación de los audiovisuales. Entonces implica un menor costo porque ya no necesitamos módulos de control, también las conexiones se hacen directas en los NACs. La programación es más sencilla. Otra fuente de alimentación, RPS 1000, aquí tiene en lugar de 4 NACs, tiene 6 FlexPods. Ya mencionaremos, reitero lo que son los FlexPods. Dentro del S-Bus se pueden conectar, y esta es una de las características más relevantes de Fahrenheit, que las tarjetas expansoras de lazo no deben de estar en el interior del panel de control, como ocurre en todas las demás marcas que yo conozco, por lo menos, exceptuando Fahrenheit y Silent Night. Las tarjetas de lazo generalmente van dentro del gabinete. En este caso podemos conectarlas en el circuito S-Bus a una distancia de hasta 1.8 kilómetros del tablero de control principal. Esto nos permite tener una arquitectura de lazos distribuidos que en cuestiones prácticas va a reducir la cantidad de cableado, la cantidad de mano de obra también, y nos permitirá pues que las tarjetas de lazo estén más cercanas del área donde van a dar servicio o donde se están monitoreando las entradas y salidas. Ok, entonces estos son los dispositivos S-Bus, así los conocemos como módulos S-Bus, se conectan en un circuito que sale del tablero y esto nos permite pues tener la comunicación de todos estos módulos al panel principal. La característica de Fahrenheit en cuanto a conexión en red, Fahrenheit permite tener desde 1 hasta 32 tableros, sean IFP75, IFP300, IFP2100 o el RFP2100. Cualquier modelo de la serie Black, inclusive los modelos con voceo, que son los que vemos aquí. Aquí hay un IFP2100 SS, que ya tiene integrado el control de voceo y el micrófono. Entonces podemos tener hasta 32 tableros en red funcionando como un solo sistema. Esto llega o representa una capacidad máxima de 67,200 puntos. Realmente no nos hemos visto topados con esta capacidad en ningún proyecto. Y bueno, una de las características que mencionábamos, que no necesariamente debemos tener mitad módulos y mitad detectores. Aquí podemos tener todos como detectores o todos como módulos, ¿no? Fahrenheit también tiene una plataforma de monitoreo gráfico que se llama IFPNet-3. Esta plataforma, que también se puede conectar desde 1 o hasta los 32 tableros, pues, no, inclusive aquí son más, porque puede haber tableros remotos. Hasta 200 paneles pueden reportar a un IFPNet-3, y esto nos permite tener un monitoreo gráfico. Esto que ven aquí es como el home screen, donde ustedes pueden poner una imagen del inmueble que están protegiendo o el logo de la empresa, etcétera. Lo que vemos del lado izquierdo pues son los tipos de eventos que puede haber y en un globo con un número la cantidad de eventos activos. Por ejemplo, aquí hay un evento activo de alarma, uno de monóxido, hay 3 problemas, podemos tener eventos de seguridad, puntos deshabilitados, señales de supervisión. Acá arriba aparecería pues la última señal que ha entrado, ya sea alarma, problema, supervisión. Y generalmente cuando entra un evento de cualquier tipo, pues lo que va a hacer es desplegar el plano donde se ubica el dispositivo que entró en una condición anormal, llámese alarma, problema o supervisión, y va a destellar en color rojo si es alarma, en amarillo si es problema, o en morado si es un punto deshabilitado, ¿no? Entonces aquí se ve el plano muy pequeño, pero en realidad pues la idea es que gráficamente se muestre dónde se están activando los dispositivos. En un caso de un incendio, pues podríamos saber cómo se está desarrollando el incendio o hacia qué
parte del edificio se está desarrollando, porque vamos a ir viendo la activación, en este caso en color rojo, de los dispositivos que se estén activando, ¿no? Esto se puede mostrar en el modo gráfico, que es el que estamos viendo, se puede mostrar en el modo de lista, en el cual pues ya vemos todos los eventos, con fecha, hora, la etiqueta del dispositivo y cuál es la descripción del evento. Entonces, pues aquí tenemos prácticamente un historial ilimitado de eventos. Desde que conectamos un tablero a un IFPNet 3, pues se van resguardando todos los eventos en este historial, ¿no? Ajá, tenemos la capacidad de tener monitores dobles y bueno, esto es IFPNet 3, monitoreo gráfico. Bueno, hasta ahora hemos platicado un poco de los tableros, cuáles son las capacidades, 150 puntos, 300, 2100 puntos. Hemos hablado ya también sobre los diferentes tipos de detectores, los de humo, los de temperatura, los multicriteria, la estación de monitoreo gráfico. Y vamos a, y el S-Bus, súper importante, ¿qué es el circuito S-Bus? Vamos ahora a hacer una comparativa. En este caso la hacemos con Notifier, que sabemos que es la marca que más presencia tiene en México y la que generalmente conocemos, ¿no? Aquí lo vamos a comparar con Notifier. Obviamente esto está resaltando las ventajas de Fahrenheit. No significa que en todos los casos Fahrenheit va a ser mejor. Exclusivamente hay 3 casos y los voy a mencionar que tienen Notifier y no tiene Fahrenheit. Estas aplicaciones son integración BACnet Modbus, son control de descarga de agentes limpios y monitoreo de señales de 420 mA. Esas 3 características son lo que tiene Notifier y que no tendría Fahrenheit. Sabemos que son características que no se requieren en todos los proyectos, por lo cual vamos ahora a resaltar las ventajas que tiene Fahrenheit sobre Notifier. Bueno, número 1 es el tema de si se vende por piezas o por un solo modelo. En el caso de Notifier, cuando tenemos que armar un tablero, pues requerimos conocer pieza por pieza, dado que son sistemas modulares, y necesitamos considerar el gabinete, el CPU, las tarjetas, el display, los dress plate, las tapitas, chasis, todo se pide por separado. Este es un ejemplo de un panel no tan complejo. Hablamos de un 640 con voceo y requiere alrededor de 15 números de parte, ¿no? Esto vuelve un poco compleja la especificación cuando no se conoce bien cómo se realizan los armados. Si nos llega a faltar algún módulo, alguna tapa, alguna puerta, pues puede no quedar bien hecho el armado. En el caso de Fahrenheit, pues es muy, muy sencillo. Solo tenemos modelos sin voceo y con voceo, ¿no? Obviamente de la capacidad adecuada. Si es que la especificación se vuelve muy sencillo, lo recalcamos esto como una ventaja. También en el tema de la flexibilidad en puntos. Hablábamos de que Notifier, la mitad de todos los puntos de un tablero debe de ser detectores y la otra mitad módulos. En el caso de Fahrenheit, a partir del tablero IFP 300 y el 2100, todos los puntos pueden ser detectores o módulos, o se pueden hacer en la combinación requerida, ¿no? Tenemos esa flexibilidad. Hablando de los NACs, generalmente en todas las marcas, inclusive la competencia, pues sabemos que ya sea fuentes de alimentación o algunos tableros ya incluyen NAC, Notification Appliance Circuit, o circuito de dispositivos de notificación. En el caso de Fahrenheit, se llaman FlexPuts. Aquí, por ejemplo, hablamos o comparamos con un tablero 640 que tiene 4 salidas NACs, que en todos los casos van a ser para energizar audiovisuales, ¿no? Los FlexPuts son salidas que se pueden configurar como NAC, se pueden configurar como salida constante de 24 volts, o inclusive se pueden configurar como IDC, o circuito de dispositivos de iniciación, como una entrada. Por eso se llaman FlexPuts. No son ni entradas ni salidas, se pueden configurar como salidas o como entradas, y no tenemos 4, tenemos 8, ¿no? Entonces, en cuestiones prácticas, ya lo mencionábamos, es como tener una fuente de alimentación integrada,
Nos ahorramos módulos, nos ahorramos costo en hardware y mano de obra también, ¿no? Ventaja para Fahrenheit. Fuente de poder ya está integrada en un tablero IFP 2100. En un 3030 siempre requeriremos una fuente AMPS 24 adicional. Esto también ya lo mencionábamos, en la capacidad de tener las tarjetas de lazo fuera del panel. En Fahrenheit es posible, hasta 1.8 kilómetros fuera del panel. En Notifier, en todos los casos, vamos a tener las 10 tarjetas, que es la capacidad máxima, dentro del gabinete o dentro del CPU. Si ponemos esto en una cuestión práctica, si imaginamos un edificio de gran altura donde necesitamos salir del tablero de control ubicado en una planta baja hasta digamos, unos 25 niveles o 20 niveles, pues aquí requeriríamos de salir en Notifier con 10 lazos o 10 circuitos desde el panel principal y llevarlos por toda la vertical para irlos distribuyendo en los diferentes niveles. Esto implica tener un conduit pues de al menos de 2 pulgadas y implica mucho cobre. Cuando tenemos un sistema Fahrenheit, podemos salir con 2 hilos en la vertical e ir distribuyendo las tarjetas de lazo conforme se requieran. La capacidad de lazos, en Notifier tenemos 10, en Fahrenheit tenemos hasta 63 tarjetas de lazo. Y siempre y cuando no excedamos la capacidad máxima del tablero. Teclas de función, Notifier no hay. Digo, sí las hay, pero hay que considerar módulos adicionales que son los ACM 24. En Fahrenheit ya vienen integradas algunas teclas de función programables. ¿Cómo se usan estas teclas? Por ejemplo, podemos tener teclas para deshabilitar alguna zona, en lugares donde recurrentemente se hacen limpiezas profundas, que se puede levantar polvo y activar los detectores, pues podemos programar un botón para deshabilitar temporalmente esa zona y después con el mismo botón volverla a habilitar, ¿no? O ese es un ejemplo. También podríamos tener quizá activación de simulacros en áreas específicas. Bueno, se pueden configurar para muchas funciones. Ok, las fuentes inteligentes en Notifier, aunque sí existen, realmente no se usan mucho. Aquí en Fahrenheit sí es muy común utilizar las fuentes inteligentes que se van a programar sus salidas desde el panel de control y no requieren módulo de monitoreo, sino ya se monitorean a través del S-Bus, del circuito S-Bus. Bueno, esas son las ventajas que habrá de Fahrenheit contra Notifier, haciendo esta comparativa. Y para finalizar, voy a mencionar este tema del Swift, que es una tecnología que diferencia a Honeywell de otras marcas en el mercado. Es una tecnología inalámbrica aprobada UL-FM para uso en protección contra incendios. Y aquí vemos un esquema muy sencillo de cómo podemos tener un sistema híbrido donde tenemos dispositivos cableados, pero podemos llegar a un gateway y cada gateway tiene capacidad de monitorear hasta 49 dispositivos inalámbricos y llevar la información al panel de control, ¿no? En este caso, todos los dispositivos inalámbricos funcionan tal cual como si fueran los cableados, es decir, tienen una dirección única con el cual el tablero los va a reconocer, tienen la configuración de la sensibilidad de los detectores, por ejemplo, o la programación del tipo de módulo de monitoreo, si es monitoreo de una señal de alarma, de supervisión de flujo de agua, supervisión de válvulas, de monitoreo de algún sensor de gas, por ejemplo. Entonces, todas estas características de los sistemas cableados también los vamos a tener en los sistemas inalámbricos, pues a única diferencia que estos se van a energizar por baterías y van a comunicar a través de radiofrecuencia al gateway para llevar la información al panel de control. No es la idea que los sistemas cableados sean sustituidos por los inalámbricos. La recomendación es, siempre que se pueda cablear un sistema, hay que cablearlo. Los sistemas inalámbricos tienen un enfoque en algunas aplicaciones específicas, por mencionar algunos ejemplos, en edificios con valor histórico,
donde no es posible hacer pasos de muro, pasos de losa para instalar canalización y cableado. También en proyectos con poco tiempo para ejecución, es muy común que en los proyectos pues dejen la parte de alarma y detección al último. En algunos casos ya hasta cerraron plafones, hay plafones corridos y sería complejo volver a abrir para instalar canalización y cableado. Esa es una buena aplicación también para la solución inalámbrica. En instalaciones temporales, que también es viable. Por mencionar un ejemplo, ya desde septiembre, octubre se empieza a ver en todas las tiendas de autoservicio, en los estacionamientos, unas carpas de juguetes, ¿no? Esas son instalaciones que generalmente no se protegen ni pueden ser protegidas con sistemas que se instalen y desinstalen de manera muy rápida, que es otra aplicación cuando se tienen cortos tiempos de ejecución de un proyecto. Tenemos la referencia de un sistema Swift de 50 puntos, que no es tan grande, pero se instaló y programó en un día, ¿no? Entonces es muy rápido instalar soluciones inalámbricas. Lo que hay disponible aquí son detectores de humo, detectores Acclimate, que combina humo y temperatura, detectores de temperatura rate of rise, módulos de monitoreo, módulos de relevador. Parte de esta solución también es un software que se llama Swift Tools y una pequeña antena USB que se conecta aquí para abrir el software y configurar la red inalámbrica. Esta es una red tipo mesh en la que cada dispositivo funciona como un repetidor. Entre más dispositivos tengamos, pues más fuerte va a ser la calidad de la señal. Y también tenemos disponibles ya estaciones manuales y bases audiovisuales inalámbricas. Acá están las bases audiovisuales para montaje en muro, para montaje en techo. Si se fijan, aquí no dice que es un dispositivo audiovisual inalámbrico. Lo que es inalámbrico es la base. Sobre esa base se monta un dispositivo, ya sea para muro o techo, el dispositivo pues que se requiera, pero lo que tiene la comunicación inalámbrica es la base. Estas bases son las únicas que requieren 8 baterías, 4 se utilizarán para la conexión inalámbrica con el gateway y las otras 4 se utilizarían para la activación propia del dispositivo audiovisual. Estos equipos tienen una aprobación de al menos 2 años de vida útil de las baterías. Esta es una aprobación, las baterías pues ya vienen en los dispositivos, pero habría que sustituirlas cada 2 años aproximadamente. Hay una limitante en Swift, es muy importante mencionarla. Hablábamos ya que cada gateway puede comunicar hasta 49 dispositivos, más la dirección del gateway serían 50, ¿no? La limitante es que no podemos tener más de 4 sistemas superpuestos. En estos esquemas, cada círculo representa un gateway con sus 49 dispositivos. El máximo que podríamos tener en cantidad de dispositivos sería 196, lo que sería 4 gateways, cada uno con sus 49 dispositivos. Esa es la capacidad máxima de Swift. No podemos tener sistemas inalámbricos mayores a 4 gateways o mayores a 196 dispositivos inalámbricos. En el esquema izquierdo, en el caso de que entre en la malla de radiofrecuencia entre un gateway adicional, esto nos va a generar un problema en el panel que es que no se puede eliminar. Un problema dice algo como max gateway permitted o algo así, o max gateway, y no podremos eliminar este gateway. Es como si hubiese una interferencia propia entre los gateways, entre uno y otro. Así es que tomen esto en cuenta. Esto no tiene que ver con la capacidad o con el lazo en el que se instalan los gateways o con el panel en el que se instalan. En todos los casos no podremos tener más de 4 gateways en el mismo proyecto. Bueno, ya mencionábamos que todos funcionan como tipo malla, como repetidor, transmiten la señal unos con otros. Siempre se mantienen 2 señales activas de tal manera que haya cierta redundancia.
a pesar de ser un sistema inalámbrico, está considerado como un sistema en clase A o un sistema redundante. Si alguno de estos dispositivos, por ejemplo, el dispositivo 4, llegase a terminar su batería, al menos unas 2 semanas antes va a mencionar en el tablero dispositivo 4 baja batería. Si ese dispositivo no se le cambiaron las baterías, en algún momento va a desaparecer del mesh. Y lo que hacen los demás dispositivos es, en este caso el dispositivo 5 que mantenía enlace con el 3 y el 4, ahora va a buscar hacer su segundo enlace probablemente con el dispositivo 1 para siempre mantener 2 enlaces. Esto se hace de manera automática, no hay que reconfigurar el sistema. Esta capacidad le llamamos de autorreestructuración, ¿verdad? Entonces es un sistema confiable, si no, no tendríamos las aprobaciones UL y EPM requeridas. Es un sistema muy confiable para tener una detección inalámbrica. Aquí un poco de las especificaciones. Son sistemas que trabajan en radiofrecuencia en un rango de 912 a 928 MHz. Y les mencionaba sobre la herramienta del SwiftTools, que es una herramienta de software adicional a la programación que se hace en el tablero de control. Este autoprogram, que aquí en el caso de Fahrenheit se llama Jumpstart, en el cual el tablero va a reconocer todos los dispositivos que tiene conectados el lazo. El SwiftTools sería el único paso adicional para la configuración de un sistema inalámbrico. Y esto implica tener la formación de la red de los dispositivos que se hace aquí, configuración de malla. Este software también tiene las funciones de inspección de sitio o site survey, o la función de diagnóstico para saber los datos históricos y cómo está funcionando el sistema, qué dispositivos se están enlazando con cuáles, y saber la vida útil que tienen las baterías, ¿no? Esto se ve en diagnóstico. Así es que esta herramienta va a ser muy útil. Esta SwiftTools es una herramienta gratuita, no requiere licencias. Lo único que necesitaría es la antena WUSB. Bueno, reitero que esta es tecnología que cumple con UL, con FM, con algunas otras agencias como el California State Fire Marshal o Fire Department New York. En Estados Unidos tienen mucha validez. Aquí en México está aprobado por el IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muy bien, pues esto es lo que teníamos preparado para ustedes, hablar sobre la marca de Fahrenheit, cuáles son sus características, sus capacidades, los sistemas que tienen voceo, monitoreo gráfico, los tipos de detectores, hasta hacer una comparativa con Notifier, ¿no? Hemos llegado aquí a la parte de las preguntas y respuestas. No sé, Mario, si hay algo que se haya preguntado ya en el chat o si alguien quisiera expresar alguna duda. Sí, por ahí nos llegó una pregunta, era una pregunta sobre el protocolo SD, sobre qué era el protocolo SD. Bueno, es un protocolo desarrollado por Hochiki que hasta la fecha pues sigue vigente. Sin embargo, ya los protocolos SK y EDP pues presentan una mejora significativa en cuanto a la transmisión de información, el poleo, por ejemplo. Entonces eso es a lo que se refiere, es la única pregunta que nos hicieron. Igual y les hacemos la invitación a que si tienen alguna duda, por favor ahí en el panel de preguntas nos la hagan saber para poder contestarla de la mejor manera. Si no hubiera ninguna duda, pues nosotros sería todo por nuestra parte. Les agradecemos muchísimo el que se hayan tomado el tiempo, su valioso tiempo para poder asistir a esta capacitación. Reiterándoles pues la invitación a voltear a ver estas marcas, estas líneas en contra de algunas otras o ver las ventajas más que nada de estos paneles con respecto a otros. Por ahí nos llegó una pregunta, Alonso, ¿puedo dar de alta un detector de humo en Notifier sin la PC? Sí, sí se puede. Claro. Deben de tener el código de programación, pero sí es posible. Así es, así es. Otra pregunta que nos hacen, ¿cuándo habrá curso de certificación de esta marca? En general ya estamos trabajando, tanto para los que entraron al webinar de Silent Night como para este de Fahrenheit, ya estamos trabajando sobre las fechas tentativas de las certificaciones. Les hacemos el comentario respecto a pues la situación que está viviéndose a nivel mundial, ¿no? Que es un
Es un detalle con respecto a los tiempos de entrega de cualquier rubro, automotriz, educación, etcétera. Todos los electrónicos, pues ahorita por la fabricación de semiconductores está pues todo demorado. Estamos trabajando para que estos tiempos pues sean los más cortos posibles y en la medida que vayamos teniendo confirmaciones vamos a ir proponiendo y ya poniendo estas certificaciones ya oficiales. Reitero que es un detalle que nos afecta a todos los rubros, no nada más a la parte de seguridad o a la parte de incendios, sino a todos los rubros en general de cualquier empresa de manufactura de equipos electrónicos, y eso es lo que nos ha venido retrasando a todos prácticamente en el mercado, ¿no? Pero ya estamos trabajando en ello para empezar a programar las primeras certificaciones de ambas líneas, ¿sale? Otra pregunta que nos hacen, ¿será primero con Silent Night y después Fahrenheit o será a la par? Vamos a tratar dentro de lo posible que sean, tal vez si no a la par, que estén pues un tanto seguidas, ¿no? Yo creo que primero iniciaríamos con Silent Night y después con Fahrenheit o viceversa. Eso ya dependerá de cómo se acomoden los tiempos de respuesta de las fabricaciones, pero sí, definitivamente de las dos líneas es de las que vamos a empezar también a trabajar, a impulsar en estos tiempos ya actuales, ¿no? Pero sin embargo, pues seguimos dependiendo de toda la fabricación de semiconductores, no nada más para Honeywell. Esto afecta prácticamente a cualquier fabricante de equipo electrónico de seguridad o telecomunicaciones. Entonces, pues vamos a trabajar en tratar de acortar lo más que se pueda para ir ya proponiendo las certificaciones, pero de ambas líneas vamos a empezar a tener certificaciones, ¿sale? Ok, entonces pues si alguien ya no tuviera alguna duda, ahí está mi correo por si después surge algún detalle, tienen algún proyecto, quieren que lo veamos con toda confianza, con todo gusto, nos pueden por ahí escribir. Vamos a ir desarrollando sus proyectos y despejando sus dudas conforme vayan avanzando, pero sí es importante que volteen a ver estas dos líneas, sobre todo porque pues tenemos la primicia con Syscom y aparte pues son líneas que no cualquiera maneja y que sin embargo pueden dar batalla a fabricantes pues no por decir grandes, pero sí decir famosos en cuanto a lo que son las instalaciones y proyectos de detección de incendio. Esta presentación se les va a compartir, tanto el webinar como la presentación se les va a compartir ahí a los correos a los que se registraron, y ahí para que tengan ustedes toda esa información. Cuando tendrán certificaciones de Toyfire, los invito a que revisen en la página de Syscom. Hay una pestaña hasta arriba que dice eventos y certificaciones, donde ustedes pueden sin ningún problema filtrar por mes, filtrar por rubro y filtrar por lugar, en cuál si van a ser presenciales o van a ser virtuales, y ahí ustedes pueden ir filtrando y revisando las certificaciones que se van a ir poniendo periódicamente en la página de Syscom, ¿sale? Pues bueno, muchísimas gracias a todos por su tiempo, les agradecemos su atención y cualquier cosa pues estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Alonso, muchísimas gracias, que seguimos ahí en contacto. Gracias a ustedes, que tengan muy buena tarde, hasta luego. Gracias, nos vemos, gracias a todos, hasta luego.